Partida de motor trifásico con inversor de giro por método de controlador lógico programable utilizando PLC Logo. Para realizar el siguiente trabajo usaremos el programa Cadecimo, pero primero nombraremos los componentes que vamos a utilizar en cada una de las conexiones. Componentes conexión PLC. Tendremos que ir al apartado de entrada y salida. Ubicamos el icono del módulo lógico, hacemos clic y colocamos nuestro PLC Siemens Logo. En el apartado de alimentaciones utilizaremos la alimentación F+N. En accionamientos utilizaremos un pulsador normalmente cerrado, dos pulsadores normalmente abiertos y un accionamiento térmico normalmente cerrado. En el mismo apartado utilizaremos tres botones pulsadores. En el apartado bobinas y señalizadores utilizaremos dos bobinas y dos pilotos de señalización. Y por último, en cables y conexiones utilizaremos cable fase y cable neutro. Componentes conexión ladder. En el apartado de alimentación utilizaremos una alimentación positiva y una negativa. En el apartado ladder utilizaremos 6 contactos, 2 contactos negados y 4 bobinas. También utilizaremos un cableado compuesto por dos conexiones, una realizada con cables positivos y otras con cables negativos. Componentes lógica cableada. En el apartado de alimentaciones utilizaremos alimentación L1 más L2 más L3 más PE. En el apartado automático y disyuntores utilizaremos el disyuntor 3. En contactores e interruptores utilizaremos el contactor 3. Dos veces, uno al lado del otro. En automático y disyuntores utilizaremos un relé térmico. En motores utilizaremos un motor trifásico. Y en el apartado de cables y conexiones utilizaremos cable fase. Antes de continuar con la realización de las conexiones y poder mostrar el resultado final, vamos a hacer una breve descripción de cada uno de los componentes antes mencionados. Dentro de las conexiones del PLC encontramos principalmente el PLC o controlador lógico programable. Es el dispositivo encargado de controlar los procesos. Un PLC cuenta con complejos sistemas de adquisición de datos, acceso vía remota y alertas de eventos. Luego tenemos el pulsador NC. En su posición de reposo, permite el paso de la corriente y mientras lo mantengamos pulsado, se corta la corriente que pasa a través de él. El pulsador NA está abierto, o sea, no deja pasar la corriente. La bobina es el componente pasivo de un circuito eléctrico que almacena energía como campo magnético a través del fenómeno conocido como inducción. Ahora describiremos algunos componentes que se encuentran dentro de la conexión ladder. Por ejemplo, tenemos el contacto abierto. Cuando un contacto está abierto, permite la entrada de un dato. Luego tenemos el contacto negado. Cuando un contacto abierto tiene una diagonal dentro de sí, impide la entrada de señales o datos. Y luego tenemos la bobina. Este elemento solo se activa cuando desde su izquierda entra una señal de entrada. Sirve para poder activar nuevas áreas o bobinas. Y por último, describiremos los componentes que se encuentran dentro de la lógica cableada. Empezaremos con el disyuntor. Este tiene como función principal interrumpir el flujo de electricidad en un circuito, cuando se registra una diferencia entre la corriente entrante y la saliente del mismo. Técnicamente detecta diferencias entre las magnitudes de intensidad y en esos casos corta el circuito. Luego tenemos el contactor 3. Es un mecanismo cuya misión es la de cerrar unos contactos para permitir el paso de la corriente a través de ellos. También tenemos el relé térmico. Es un dispositivo de protección que funciona contra las sobrecargas y calentamientos. Y por último tenemos el motor trifásico. Debe este término a que se alimenta de energía eléctrica trifásica. Ahora vamos a proseguir a realizar la creación de nuestro circuito. Como primer paso, debemos realizar el cableado y las conexiones correspondientes en nuestro PLC, conectando
los elementos antes mencionados con los terminales de alimentación fase y neutro como se muestra a continuación. Luego de tener nuestro PLC listo, proseguiremos a realizar las conexiones ladder, utilizando cables positivos y negativos, los cuales irán conectados a todos los componentes y a sus respectivas alimentaciones positivas y negativas. Y por último, se realizarán las conexiones de nuestra lógica cableada, como se muestra en nuestro bosquejo, utilizando cable fase y asegurándonos de que todas las conexiones estén de manera correcta. Aquí se utilizan dos contactores, los cuales poseen conexiones invertidas en la parte de abajo siguiendo el siguiente orden: 4-6 y 6-4, para poder lograr el inversor de giro. En la primera imagen se puede comprobar que el circuito está activo, el PLC está activo, ¿ya? Y se ve que está todo listo para poder accionar los botones y que empiece a ejecutar su función el circuito, haciendo que el motor gire hacia la izquierda o hacia la derecha. En esta imagen podemos ver cómo funciona el circuito en primera instancia. Se activa el disyuntor, se presiona el botón número 1, ¿ya? Se da paso a la energía, a la corriente en el circuito y el motor gira hacia la derecha. Y en la última imagen podemos ver lo mismo que en la imagen anterior, solamente que presionaremos el botón número 2, el cual hace que pase la corriente y se active el motor girando hacia la izquierda.